Abrir la Biblia en primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, ¿sí? Y vamos a hablar sobre este crecimiento en la oración, este crecimiento en el devocional, ¿sí? El día de ayer pues estuvimos hablando acerca de lo mismo, como lo vamos a estar haciendo en estas transmisiones, vamos a estar hablando acerca del devocional. Por eso esta transmisión le hemos puesto este nombre de mi cita con Dios, que viene a ser nuestro devocional, ¿sí? Entonces yo espero y ustedes estén siendo inspirados para tener su devocional. De verdad es un deleite estar delante de Dios, tener nuestro tiempo a solas, abrir nuestras Biblias, tener nuestro cuaderno de apuntes, escribir un versículo, 2 versículos, donde escribir lo que entendimos, escribir lo que Dios nos hizo entender en ese versículo, cómo aplicarlo, dónde habla de eso, y esto se hace un mundo hermoso. Entonces es una manera de estudiar la Biblia y principalmente estar delante de Dios. Entonces yo se los recomiendo, ¿sí? Esto para mí es un devocional y que pues no quiero vanagloriarme en nada, pero todo lo he encontrado ahí, en ese lugar secreto, ¿sí? Obviamente, gracias a Dios, he sido enseñado por pastores, mis pastores, que me han enseñado acerca del mucho orar, ¿sí? Entonces, para mí, pues esto no es nuevo, pero siempre ha sido un deleite, ¿sí? Y nunca se ha caído en el fastidio de qué más digo, qué más oro, qué más le busco, ¿sí? Claro, estoy hablando en cuanto a profundizar en Dios. Sí, a veces no sabemos qué decir, sí, y eso lo entiendo, pero nunca se ha hecho aburrido el estar delante de Dios. Hay momentos que es muy cansado por nuestros trabajos, por la vida que llevamos, a veces muy exigida, sí, mucho trabajo en la casa, trabajo a veces nuestros trabajos seculares y trabajo a veces en el ministerio, pues se satura nuestro corazón. Pero siempre en ese lugar está nuestra paz, nuestro refugio, ¿sí? Nuestro refrigerio. También hay momentos donde han sido muchas dudas, muchas preguntas, ¿sí? Horas de preguntarle mucho a Dios, muchas cosas. Pero es un deleite estar delante de Dios. Entonces esto para que se conecten los demás que nos han estado siguiendo y esperemos que más hermanos también puedan ver esta transmisión. No es mi intención más que ustedes sean bendecidos. Yo sé que están recibiendo una impartición, lo creo porque yo lo siento en mi espíritu cuando oro por ustedes en esta transmisión, cómo se percibe una atmósfera, sí, yo sé que ustedes también, y yo sé que lo estamos recibiendo y creo de parte de Dios, o creo en mi corazón que esto nos va a llevar a ser un precioso ejército de oración, un poderoso ejército de oración en toda nuestra nación. Entonces yo los bendigo en el nombre de Jesús y vámonos pues a primer libro de Timoteo, capítulo 2, donde nos habla acerca del crecimiento en la oración, ¿sí? De una manera muy personal. Ya, por eso les digo, si ustedes quieren algo profundizar en todo esto, pues véanos la transmisión los días viernes, que estamos hablando de guerra espiritual, que hubo un cambio, por cierto, para que lo consideren los que han seguido la transmisión de los seminarios de guerra espiritual los días viernes. Normalmente estamos transmitiendo a las 8 de la noche, pero a partir de este próximo viernes vamos a transmitir a las 7. Entonces, viernes a las 7 será el seminario de guerra espiritual. Vamos a continuar con el seminario de guerra espiritual, ¿sí? Es guerra de nivel estratégico o guerra por territorios. Entonces, hay que poner atención a todo esto. Pero nosotros hoy estamos viendo algo personal, ¿sí? Que es el devocional. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va creciendo en la oración a manera personal. Ahora sí, primera de Timoteo 2:1, dice así en el nombre de Jesús, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y esto es importante, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces no es solamente salvarnos o que se salve el alma,
es que esa alma conozca la verdad. Y el conocimiento en la Biblia tiene que ver con intimar con la verdad. La verdad es Jesús, ¿sí? Y ahorita vamos a entender eso. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta ahí. Entonces nos habla en el primer versículo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, número 1. Número 2, oraciones. Número 3, peticiones. Número 4, acciones de gracias. Si Pablo está hablando de oración, ¿por qué simplemente no dice hagan oraciones? ¿Sí? ¿Por qué menciona esas 4 cosas? ¿Sí? ¿Por qué no solamente dice una de las 4, rogativas, oraciones? ¿Sí? Nada más. ¿Por qué específicamente menciona 4? Bueno, porque esas 4 cosas son grados o son grados en los que vamos creciendo en nuestra relación con Dios de oración, en nuestra vida de oración. Nosotros tenemos que ir creciendo en esos 4 grados, ¿sí? O niveles, o no sé cómo me lo entienda mejor, ¿sí? Pero hay que ir creciendo en la oración, en esos grados de oración, ¿sí? Peticiones, ahorita lo voy a ir explicando, ¿sí? Para que se pueda ver lo que dice aquí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces el resultado de ir creciendo así en la oración, o el resultado va a ser vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué en nuestra ciudad, en nuestra vida personal, ¿sí? O en nuestra casa, nuestra ciudad, ¿sí? Nuestra propia familia, no vemos que se viva quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? ¿Por qué a veces no vemos esto en nuestras casas? Muy probablemente es porque no estamos creciendo en esa vida de oración o en esa relación íntima con Dios, ¿sí? Y luego sigue diciendo, el cual quiere, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no hay tanta salvación de almas? ¿Por qué la gente, algunos se quedan solo con ser salvos y no vienen al conocimiento de la verdad? Porque nosotros tenemos que crecer en nuestra vida de oración. Eso es importante. Entonces, si quiere o está escribiendo, el resultado del crecimiento en la oración es, número 1, vivir quieta y reposadamente, ¿sí? En toda piedad y honestidad. Amén. Número 2, que haya salvación de almas. Sí, las almas se van a salvar. Número 3, Número 4, ¿sí? Que las personas que se están salvando vengan al conocimiento de la verdad. Que eso es diferente. Sí, una cosa es la salvación y otra cosa es el conocimiento de la verdad. Pero eso lo vamos a entender. Entonces vamos a ver pues esos 4 grados de oración así rápidamente para que usted se quede con la enseñanza. Yo les voy a leer ese versículo 1 en otra versión. Hay otra versión un poco más antigua que cambia un poco las palabras y que nos abre un poco más el entendimiento. Si yo se los leo en esa versión y en esa versión se los voy explicando. Es una Biblia que se llama Biblia Pechita, ¿sí? Que se dice que es del arameo al español directamente. Pero bueno, es otra versión, ¿sí? Dice en aquella versión: exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Se lo vuelvo a repetir para que me entienda la secuencia, ¿sí? Exhorto ante todo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, si yo voy creciendo en estos grados de oración, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a ver que vamos a vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Voy a ver que las almas empiezan, antes de eso dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Vamos a decirlo así, vamos a agradar al Señor, ¿sí? Número 4, vamos a ver que las almas se salvan y que las que se salvan vienen al conocimiento de la verdad. 5 cosas ya, se añadió una más. Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Qué pasa si yo crezco en la oración? Número 1, vamos a vivir quieta y reposadamente. Número 2, en toda piedad y honestidad. Número 3, vamos a agradar al Señor porque esto es agradable delante de Dios. Número 4, los hombres se empiezan a salvar. Y número 5, los que se salvan vienen al conocimiento de la verdad.
Amén. Esos 5 resultados se dan cuando nosotros crecemos en nuestra vida de oración personal, o nuestro devocional, o nuestra comunión íntima con Dios. Entonces vamos a ver esto. Número 1, la primera forma de oración que yo les mencioné, ¿sí? Que nos lo dice en esa versión que yo les digo. La primera es que se hagan peticiones, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué vienen a ser las peticiones? Bueno, su nombre lo va diciendo, es pedir, ¿sí? Ojo aquí, cuando una persona es un niño espiritualmente, esa es su forma de oración, solamente sabe pedir. Cuando un niño espiritualmente, esto también es en lo físico, los niños espirituales y también los niños físicos son muy egocéntricos. Un niño espiritual no piensa en nadie más, normalmente solo piensa en sí mismo, piensa en sus problemas, piensa en sus necesidades, piensa en las atenciones que se le dan y las que no se le dan. Un niño espiritual, ¿sí?, no considera la necesidad de alguien más, no considera mucho menos las necesidades de Dios, ¿sí? Eso sí, tiene que haber crecido para entender que Dios tiene necesidades, ¿sí?, que hay que suplirlas, los siervos de Dios, los hijos de Dios, ¿sí? Un niño espiritual solamente ve lo que él necesita, lo que él no tiene, ¿sí? Las atenciones que a él se le deben de dar. Ese es un niño, es egoísta, es egocéntrico. Entonces su forma de oración al nivel de niño va a ser: dame peticiones, dame, Señor, para vivir, dame trabajo, dame, no sé, sácame del problema, dame la salida. O sea, son personas que solo ven por sí mismos, sus necesidades personales. Esa es una persona niña espiritualmente, y eso Dios no le molesta. Entre tanto, la persona tiene poco tiempo y poco conocimiento de Dios, ¿sí? Por causa del poco tiempo y del poco conocimiento, pues su oración va a ser: dame, ¿sí? Es un niño. El problema es cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, cuando avanzamos en conocimiento de la Biblia, cuando pasan los años en las cosas de Dios y nuestra oración sigue siendo: dame, sigue siendo: Señor, dame, Señor, ayúdame en esto, Señor, atiéndeme en esto, Señor, súpleme esto, sácame de esto. Pero nunca se puede pensar que hay gente con mucha más necesidad, ¿sí? Se requiere haber crecido, hermanos, ¿sí? Y mis desiertos, y mis pruebas, y mi sufrimiento, y mis tratos, lo que yo viví, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Ese es un niño, ¿sí? Es un niño espiritual. Y no es extraño en personas que acaban de iniciar en el Evangelio y que tienen poco conocimiento de la Biblia. Eso no es raro, ¿sí? Y eso ni siquiera es ofensivo. El problema es cuando pasan los años, que pasan 3, 4 años en el Evangelio, que esa persona ya tiene conocimiento, que pasan mucho más años, ¿sí? Y que todavía su oración es: Señor, dame, ayúdame, súpleme, sácame, líbrame, ayúdame en esto, provéeme de esto, provéeme de lo otro. Y toda su oración se basa en pedir. Ese es un niño espiritual. Cuando pasan los años y avanza en conocimiento, eso Dios ya lo ve mal, ¿sí? Porque es una persona que ha crecido en años, en tiempo, en conocimiento, pero no ha madurado en su mente ni en su corazón. Eso Dios lo ve ofensivo. Eso para Dios ya no está bien, eso ya no es normal. Entonces, a medida que yo creo, esto no se forza, mis hermanos. Yo no voy a forzar el orar de una manera más profunda, eso no se forza. Eso se va dando conforme mi espíritu va creciendo, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer yo para crecer? En el capítulo anterior nos lo explica, y no lo voy a hacer largo, pero lo que usted debe saber es que la forma en la que yo crezco es cuando crezco en el conocimiento de Dios a través de la palabra. Cuando yo permito que la palabra de Dios entre a mi corazón y que esa palabra forme en mí un corazón limpio que produce amor, ¿sí? Como dice el primer capítulo de Timoteo, ¿sí? El propósito de este mandamiento es el amor nacido
de un corazón limpio. Entonces este mandamiento, la palabra de Dios, si yo la creo, si yo la pongo por obra, si yo la atesoro en mi corazón, si yo atiendo ese consejo que me da la palabra de Dios, entonces va a producir en mí un corazón limpio, ¿sí? Y cuando el corazón está limpio, la oración es efectiva. Y luego dice, una conciencia buena. Si yo creo a la palabra, si yo atiendo al consejo, en mí hay una conciencia buena. ¿Qué quiere decir eso? No hay pecados ocultos, porque la palabra de Dios expone mi condición a mi entendimiento para que yo me arrepienta y enderece mi caminar, ¿sí? Y después de eso dice Timoteo, y una fe no fingida, porque si yo creo la palabra de Dios, si yo atiendo al consejo, considero el consejo de la palabra, entonces lo que va a pasar en mí es que hay una fe no fingida, o sea, una fe genuina, una fe verdadera. Todo eso lo hace la Biblia. Entonces una persona que ha crecido en la limpieza del corazón, una persona que no tiene pecados ocultos o tiene una conciencia buena, ¿sí? Una persona que su fe es genuina, su fe no es fingida, la oración de esa persona va a ir creciendo. ¿Sí si no me entiende o no me explico, me puede decir aquí en los comentarios, no entendí, ¿sí? Y en la próxima transmisión lo podemos explicar para no alargar mucho eso, ¿sí? Y que usted no se me desespere. Entonces, lo que a mí me va a hacer crecer en la oración es atender a la palabra. Eso es en resumen. Porque la palabra de Dios limpia mi corazón. Eso está en el primer capítulo. 1 Timoteo 1:5 nos pone aquí nuestra hermana. Exactamente. ¿Sí? La palabra de Dios limpia mi corazón. La palabra de Dios me da una fe genuina. La palabra de Dios hace que mi fe, que yo tenga una conciencia limpia. Eso provoca la palabra de Dios si yo la creo y la quiero obedecer. Si yo estoy limpiando mi corazón, creciendo en la fe, ¿sí? Si yo estoy con mis manos limpias, o sea, no hay una conciencia sucia porque hay pecados ocultos. Si yo estoy haciendo esto porque la palabra de Dios me lo está pidiendo, entonces es inevitable que yo crezca, ¿sí? Yo voy a ir creciendo. Entonces, los que quieren crecer en Dios, pues atendamos esa escritura, ¿sí? A ese capítulo 1 de Timoteo. Se lo voy a leer, aquí ya no lo pusieron en los comentarios, nuestra hermana Carmen, pero para que usted se lo grabe en su mente. Primera de Timoteo 1:5. Ahí nos dice cómo crecer. El propósito de este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Es la palabra de Dios, ¿sí? Atender a su palabra. El propósito del mandamiento de la palabra de Dios es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Qué produce la palabra de Dios en mí? Corazón limpio. Número 2, de buena conciencia, una conciencia buena. ¿Qué significa eso? No pecados ocultos, no cosas que yo estoy haciendo y que la conciencia me acusa. Eso es una conciencia no buena. La conciencia buena es cuando yo me acerco a Dios y la conciencia no me acusa. Cuando me acusa la conciencia es porque hay algo oculto. No estoy hablando de culpabilidad, ¿sí? Esa es otra cosa. Esas son cosas de las que ya me arrepentí, pero que el diablo usa. De hecho, hay una predicación donde nuestra hermana Yuri nos enseñó acerca de la culpabilidad, ¿sí? Cosas que yo ya confesé, pero que vienen pensamientos a culparme o a condenarme. Eso es culpa. Pero pecado oculto es cuando o lo confesé, pero no lo solté, ¿sí? Y entonces lo estoy practicando, lo confieso, pero no lo dejo. Eso es pecado oculto. Eso es algo que yo estoy ocultándole a Dios. O sea, se lo expongo, pero no lo suelto. Es falta de arrepentimiento. Entonces yo me acerco a Dios y la conciencia me va a acusar, o me va a señalar eso y me va a decir, esto no está bien, ¿sí? Y es una incomodidad acercarme ante Dios sin dejar aquello. Esa es una conciencia no buena. ¿Qué me va a ayudar a tener una conciencia buena? A atender la palabra. Ese es el propósito. Y número 3, una fe no fingida, o sea, una fe firme, una fe genuina. Cuando yo estoy creciendo en esas cosas, limpio mi corazón, fuera resentimientos, amargura, odio, frustraciones, depresiones, complejos de inferioridad, baja autoestima, condenación, culpabilidad, rechazo, resentimiento, temor al rechazo, vergüenza, todas esas cosas se quitan o se van quitando. Entonces mi corazón está siendo limpio y la oración va a ser limpia. Amén, mis hermanos, ¿sí?
Entonces, si yo estoy creciendo en eso, por la palabra, yo voy a crecer en la oración. Y mis oraciones van a dejar de ser peticiones y se van a convertir en lo que sigue, oraciones. ¿Sí? Y ahorita se lo voy explicando. Entonces, mis hermanos, dejamos las peticiones, dame esto, dame aquello, porque soy muy... las peticiones es solo enfocarse en lo externo. Un niño espiritualmente muy poco se enfoca en lo interno o en lo espiritual. Un niño depende más de lo natural. Hablo de niños espirituales. Un niño depende no tanto de la fe, depende más de la lógica y depende más de lo natural. Se entiende porque es niño, ¿sí? El problema es cuando pasan los años, 10, 5, 3 años, y la persona sigue dependiendo de la lógica, no de la fe. ¿Sí me explico? Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? No vive por la lógica, vive por la fe. Entonces, cuando una persona es un niño, vive por la lógica, ¿sí? Él vive por lo natural, por las situaciones externas. Entonces, ¿cómo va a ser su oración? Dame eso material. No se enfoca en lo interno, se enfoca en lo externo. Esa es la oración de un niño, ¿sí? No es raro ni ofensivo hasta cierto punto cuando hay poco tiempo en el Evangelio y hay poco conocimiento. El problema es cuando cuando pasa el tiempo y avanzamos en conocimiento y nuestra forma de orar es igual. Eso ya Dios no lo ve bien. Eso ya ofende a Dios. Por eso yo tengo que procurar mi crecimiento. Entonces, atendamos al consejo, mis hermanos, para poder crecer, ¿sí? Y si nosotros crecemos, mi oración va a ser otra. Entonces, inmediatamente después nos menciona otra forma de oración, otro grado de oración. Esto es personal. Aquí no me estoy metiendo en oraciones de intercesión grupal o intercesiones de guerra. Estas son oraciones personales, ¿sí? Entonces yo tengo que brincar de las peticiones. Estoy hablando para los que se están conectando en este momento. Les estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, pero en otra versión. ¿Sí? En aquella versión que yo les digo dice: exhorto ante todo en que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Entonces acabamos de ver lo que son las peticiones, que es una persona egocéntrica que solamente ve lo externo y ve lo que no tiene, pero no ve la necesidad de alguien más. Entonces el segundo grado de oración ya es, peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de gracias. Entonces peticiones ya lo vimos, ¿sí? Cuando ese niño deja de ser niño y ya no solo se va a enfocar en lo externo, ya no solo va a estar preocupado por la enfermedad, ya no solo va a estar preocupado por la falta de trabajo, eso empieza a menguar. Obviamente como personas responsables pues pensamos en todo eso, pero no me oprime, ¿sí? Y no es un afán, no es una ansiedad, ¿sí? Es algo que yo sé que tengo que hacer y que lo tengo que buscar porque soy responsable en cuanto a lo físico, pero no es mi prioridad, no es mi Dios. Peticiones. Cuando esa persona crece, su forma de oración ahora va a ser oraciones, ¿sí? ¿Qué son en este sentido lo que es en este grado la oración? Si nos enfocamos al Padre Nuestro, ¿sí? El Padre Nuestro se enfoca en lo interno. ¿Qué es esto pues? Cuando yo ya brinco de las peticiones a las oraciones, es cuando empiezo a darme cuenta que hay cosas que son prioridad, ¿sí? Más allá de lo externo. Es cuando empiezo a darme cuenta que hay cosas internas que hay que cambiar, ¿sí? Y entonces empiezo a pedir: Señor, necesito recursos, necesito riqueza. Pero entonces empiezas a madurar en la fe, empiezas a madurar en la limpieza de corazón, empezamos a crecer en la conciencia buena, ¿sí? Empezamos a dejar pecados ocultos, ¿sí? Y entonces empiezo a comprender que hay cosas más importantes que lo externo. Y empiezo a entender que hay mucho rencor en mi corazón que hay que sacar, que hay amargura en mi corazón que hay que sacar, ¿sí? Que hay complejos de inferioridad que tengo que sacar, porque esto me está inspirando a orar, pero me está inspirando a orar mal. Por eso, hermanos, es tan importante la sanidad interior.
Porque si mi corazón está contaminado, mi oración va a estar contaminada, ¿sí? Lo que me va a inspirar a orar va a ser el rencor, va a ser el resentimiento, va a ser el rechazo, que vean que soy el que más ora para que me acepten, para que me respeten por causa del rechazo, que vean que o a mí no me pongan a orar porque yo no sirvo para nada, yo no sé orar, yo no soy nadie, no soy digno, ¿sí? Complejos. Entonces esos complejos te están inspirando a tener una vida de oración incorrecta. ¿Cómo le hablo así a Dios? ¿Sí? Si Dios es el Señor, si Dios está en los cielos, santísimo, ¿cómo le digo que quiero que me abrace? ¿Cómo le digo que necesito fuerzas en mi interior? Si Él está en los cielos, inalcanzable, Él es mi Padre, pero esos complejos no me dejan verlo así. ¿Sí? Oraciones de siempre temor, siempre inseguridad, de siempre estar con el miedo y te ruego y te ruego y te ruego, porque no logran comprender lo que no han sido perfeccionados en el amor, como leíamos en el capítulo 1. Entonces, ¿cómo va a ser la oración de un acomplejado? ¿Cómo va a ser la oración de un resentido? ¿Cómo va a ser la oración de una persona con orgullo? ¿Cómo va a ser la oración de una persona con complejos de inferioridad, con rechazo, con deseos de venganza? Entonces aquella persona que está creciendo en Dios se empieza a dar cuenta que lo material no es prioridad, ¿sí? Que no es necesario que mi oración raye siempre en el dame lo material. Dame esto, Señor, dame aquello para salir de esto. Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Sino que aquella persona se empieza a dar cuenta, Señor, no me había dado cuenta lo acomplejado que estoy. Señor, no me había dado cuenta que soy una persona tan egoísta. Señor, perdóname porque no me había dado cuenta que soy una persona muy soberbia. Y entonces nuestra forma de oración ahora se enfoca ya no en lo interno, ya no en lo externo. Se empieza a enfocar en lo interno y empezamos a darnos cuenta que lo interno es prioridad. ¿Para qué quiero dinero si soy una persona orgullosa? ¿Para qué quiero dinero si soy una persona con una mentalidad de miseria? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer si no tengo la capacidad de administrar? Porque no hay madurez en mi mente. Decía ahorita unos hermanos, no necesitamos dinero, lo que necesitamos es sabiduría, porque la sabiduría me da la capacidad de administrar. ¿Sí? Y esto es un paréntesis. La riqueza viene cuando yo aprendo a honrar. ¿Sí? La honra es lo que me enriquece, no el talento humano. El talento humano es una gracia de Dios, que hay que usarlo y hay que darle gracias a Dios. Pero si Dios quiere, me bloquea mis talentos. ¿Sí? La riqueza de Dios, la provisión, viene cuando yo aprendo a ser una persona que honra a Dios y que honrando a los hombres de Dios, honra a Dios. No es la intención manipular. Cuidado con esa gente que le gusta sacar dinero con este tipo de comentarios, pero distorsionados. La honra a Dios es lo que me trae provisión. Ese es un paréntesis. Entonces, ¿para qué quiero lo material cuando mi corazón está lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de frustraciones? Entonces es cuando la persona crecemos en la oración y entonces entendemos que hay cosas que son prioridad y que no es lo material. Lo material Dios me lo va a proveer porque ya crecí en fe. Yo sé que Dios no me va a dejar, ¿sí? Lucho en mi interior, pero dentro de mí hay una fe que me hace entender que Dios me va a proveer, ¿sí? Pero entonces me doy cuenta que hay orgullo aquí, que hay complejos aquí adentro, que hay soberbia en el corazón, ¿sí? Que hay miedo, que hay inseguridad, que hay amargura, que hay deseos de venganza, que todo este tiempo he orado con orgullo, he orado con complejos, he orado de una manera egocéntrica. Entonces quiere decir que mi vida espiritual ya está creciendo. Amén. Entonces crecemos de la petición a la oración. Petición es lo externo, oración es lo interno, para que me entienda un poco más. ¿Sí? Petición es ver siempre lo externo, un niño. Oración es empezar a ver lo interno. Yo necesito esto, Señor. Necesito ser sanado. Necesito ser restaurado en mi mentalidad. Amén. Entonces, eso es otro grado de oración. ¿Sí? Pero hay más, hermanos. Todo eso es en lo personal. Entonces, ya mi oración me empieza a enfocar. No.
mi mente, necesito renovar la mente, ¿sí? Dios no me está proveyendo tal cosa porque mi mente no está bien todavía. Dios me ama y me quiere dar, como dice la Escritura, yo quiero que seas prosperado en todo, no nada más en el dinero, en todo, y que tengas salud como prospera tu alma. Pero ¿por qué no estoy prosperando en todo lo demás? Porque mi alma no está bien, porque aquí adentro de mi corazón hay amargura, en mi corazón hay deseos de venganza, en mi corazón hay el recuerdo de odiar, de un recuerdo con odio de lo que me pasó hace tantos años. Entonces eso no es sanidad, eso no es un corazón limpio. ¿Cómo va a orar esa persona? ¿Sí? Si yo me siento basura, si yo me siento poca cosa, ¿cuál va a ser su oración? ¿Ustedes creen que va a poder guerrear? No, su corazón no es capaz, necesita ser sanado. Entonces entra a lo interno. Por eso ayer decía, el edomita, el rencoroso, detenido en la presencia de Dios. Sí busca a Dios, pero no avanza. ¿Por qué? Porque es edomita, ¿sí? Es una persona rencorosa. Hay que limpiar nuestro corazón. Usted va a oír mucho esto, ¿sí? Porque esto es básico. Amén. Si usted quiere crecer en la oración, debe crecer en la limpieza del corazón. ¿Cómo se limpia el corazón? Atendiendo a la palabra, creyéndola. Entonces hay que crecer en esto. Número 3, ¿sí? Viene otro grado de oración. Y entonces es peticiones, oraciones, peticiones lo externo, oraciones lo interno, intercesiones. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Ya nada más lo externo mío, lo interno mío, sino lo externo y lo interno de otros. Cuando yo llego al punto de la intercesión, es porque el egocentrismo ya está muriendo, mis hermanos. ¿Sí? Esto es un mundo, yo creo ya, conforme avancen estos devocionales, un día le voy a hablar de la intercesión. Pero la intercesión en sí es hablar, es pedir, o más bien es orar a favor de alguien más. ¿Sí? Una cosa es la oración y otra cosa es la intercesión. La oración es la relación de Dios, de Dios como padre con hijos. La oración es una relación de hijos para con un padre. La intercesión es una relación de amistad, ¿sí? Donde el amigo, Dios, me muestra su necesidad, ¿sí? Y yo clamo por esa necesidad. Donde yo como amigo de Dios le muestro mi necesidad o la necesidad de otros, ¿sí? Se la expongo a Dios y Él como mi amigo va a atender mi necesidad. La intercesión es una relación con Dios de amistad, ¿sí? ¿Por qué creen que a Abraham se le dijo mi amigo para siempre? Porque ese hombre rogó por la salvación de dos ciudades que merecían un juicio, que era Sodoma y Gomorra. Él clamó, Señor, si hubiera tantos justos. ¿Por qué él no dijo, bueno, pues se van a morir ellos? Yo acá estoy en mi tierra, tengo promesas, pues que los queme el Señor, que haga lo que quiera. ¿Por qué Dios le avisó o le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Porque Dios sabía, número uno, que Abraham era su amigo, y como amigo, él era un intercesor. Esa es la amistad con Dios, o esa es la vida de un intercesor, es una amistad con Dios. No intercesores amargados, no intercesores soberbios que se creen más espirituales que los demás. Ese no es un intercesor, ese es un niño que está hablando cosas que ni entiende porque el corazón no está bien. No se puede entrar a la intercesión si el corazón no está limpio. Siempre va a ser oraciones de queja, siempre van a ser oraciones de falta de convicción, ¿sí? Oraciones de queja, oraciones que solo están llorando porque no tienen lo que quieren. ¿Sí me explico? No me va a malinterpretar. La intercesión es orar viendo a futuro. Eso es la intercesión, ¿sí? Entonces, intercesión, oración a favor de otros. Intercesión, orar viendo a futuro. Eso hace un intercesor. Tengo muchas Biblias para comprobarse, ¿sí? Pero solo voy a dar un ejemplo. Un día una mujer llamada Abigail intercedió por un hombre que humanamente era perverso. Eso significa su nombre, Nabal me parece. Y su significado es perverso. ¿Cómo sería el esposo perverso con Abigail, su mujer? Perverso. ¿Cómo creen que trataba Nabal a Abigail? Si ese hombre era perverso, ¿cuál sería el trato de Nabal hacia su esposa Abigail? Si era un hombre perverso.
era muy malo el trato, muy seguramente, ¿sí? Pero ¿por qué esa mujer, en vez de decirle a David, porque un día David, para los que no han leído esa escritura, un día David va a matar a Nabal y a todos los hombres de guerra de su pueblo? Y entonces David va convencido a destruir a ese hombre, porque no fue agradecido con los pastores de David. Y él va con toda la intención de matar a Nabal y destruir a los hombres de guerra. Sí, David era un hombre, no solamente era un hombre mucha fe, era un hombre sanguinario, era agresivo, era un guerrero. Va a Nabal, ¿sí? Y entonces uno entiende por qué no dejó que David matara a Nabal. ¿Por qué si ese hombre era perverso, ¿sí? ¿Por qué lo defendió? ¿Saben por qué? Porque el corazón estaba sano. Porque no hay intercesión si el corazón no está limpio. Y esa mujer no odiaba a su esposo a pesar de ser un perverso. Esa es una verdadera intercesora. Se para delante de David y le dice: Señor, detente. Te tira al suelo, le lleva ofrendas, porque eso es parte de la intercesión. Y le lleva la ofrenda, intercepo al esposo con su frente hacia el suelo. Y entonces la intercesora, de veras, genuina, le dice: Señor, si tú haces esto, esto será una mancha para tu reino, ¿sí? ¿Saben qué está haciendo esta mujer? Está viendo a futuro, un día tú vas a ser rey. Y esta acción va a manchar tu reino. Dos cosas vemos en un intercesor. Un intercesor ve a futuro y un intercesor piensa en el reino. Amén, mis hermanos. Entonces, esta es una actitud o un corazón sin egocentrismo. Porque un egoísta no sabe interceder, solo sabe pedir por sí mismo. Entonces, ve el crecimiento, mi hermano. ¿Cómo vamos creciendo? Peticiones, pensar en lo mío y en lo secular, en lo material. Oraciones, darme cuenta que hay cosas internas que debo arreglar. Intercesiones, entender que hay necesidades en Dios y en su pueblo, ¿sí? Y darme cuenta que yo no soy el centro de todo. Y número 4, finaliza diciendo: y acciones de gracias. Y esto está todavía más hermoso, porque esto es adoración, ¿sí? Aquí no es nada más clamar, claro, ¿verdad? Siempre vamos a pedir, pero ya no como niños. Vamos a orar: Señor, sáname esto porque me dolió lo que me dijeron, ayúdame. Pero ya no como gente dañada, ¿sí? Obviamente un día también vamos a ser siempre intercesores, vamos a estar clamando por las necesidades de otros, ¿sí? Las necesidades del reino de Dios. Eso es un verdadero intercesor. Pero el punto cuando lleguemos a las acciones de gracias es cuando el corazón se convierte en un genuino adorador. Y una persona que adora a Dios, no estoy hablando solo de hacer cantos de adoración, no me malinterprete, o que la oración sea solo cantar. No, adorar es sacrificio, ¿sí? Adoración es dar todos mis sueños, todos mis anhelos, todos mis deseos, ofrecerlos en sacrificio a Dios. Eso es adoración. Un día una mujer derramó un perfume a los pies de Jesús cuando Jesús iba a ser crucificado. Y esa mujer derramó un perfume que después dicen el costo de ese perfume que valía el salario de un año. ¿Qué quiere decir? Era un sacrificio lo que estaba ofreciendo. El sacrificio de un año para el Señor. Número 2, ese perfume se guardaba para las mujeres cuando se iban a casar, para su noche de bodas. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más era el sacrificio, el trabajo de un año. Esa mujer estaba ofreciendo sus sueños. Un día voy a estar con un hombre que va a ser el amor de mi vida y que me voy a entregar a él. Ella estaba ofreciendo sus sueños, sus anhelos y su sacrificio a Jesús. Eso es adorar, ¿sí? No es solo un canto, es ofrecer todo esto del corazón. Eso es adoración. Esas son acciones de gracias, ¿sí? Entonces, peticiones, oraciones, intercesiones, adoración. Un verdadero adorador, cuando sabe que no necesita pedir, que por el hecho de adorar, Dios le suple. Último ejemplo, ya para estar terminando. Un día Dios llega y visita a Abraham, antes de decirle lo de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham lo ve,
ve a Dios y dos ángeles que venían con él. Abraham se tira al suelo y se postra delante de Dios y le dice: Señor, quédate aquí. Y provoca que Dios se siente con Abraham, y Abraham da la orden: vayan y preparen un becerro, el más gordo, prepárenlo y cocínenlo para Dios. Tremendo, ¿no? Lo sienta, los que saben de barbacoa, ¿sí? Saben que eso se lleva horas, no son microondas como ahorita. Era matar al animal, destazar el animal, prepararlo y cocinarlo. Fueron horas, hermanos, horas y horas que Dios pasó con Abraham mientras le preparaban el guiso, ¿sí? Mientras estaban cocinando, Abraham le estaba lavando los pies a Dios. Servicio, ¿sí? Entonces Abraham, en todo ese servicio, en todo ese sacrificio que estaba dando, nunca se ve que le pida algo a Abraham a Dios. Solo estaba dando, ofreciendo servicio, lavando los pies, ofreciendo sacrificios, dándole un animal de comer al Señor, ofreciendo alimento, pues, sacrificio. Nunca se ve: Señor, dame un hijo. Nunca lo ve usted en esa parte de la Biblia. Sí, solo es darle. Acciones de gracias, adoración, sacrificio. Llega un momento donde Dios come el alimento, los pies ya le son lavados, y entonces Dios le dice a Abraham: de aquí al tiempo natural, tu mujer da a luz un hijo. ¿Cuál cree que era la petición que tenía Abraham en su corazón? Él quería tener descendencia. Un día se lo dijo: Señor, tú me has prometido esto, pero me has dado descendencia. Pero en ese momento no se la pidió, hermanos, solo adoró. Y esa adoración tocó a Dios. Aceptó el sacrificio, aceptó el servicio, aceptó la adoración. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dio lo que él quería. Le dio a Abraham la petición de su corazón. Eso es adorar. Pero eso no se forza, ¿sí? Eso no es algo que lo forzo, ¿sí? No, eso sale natural, porque a este nivel de oración ya somos adoradores, ¿sí? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo llego yo a esa adoración? Cuando yo he cedido mis sueños, cuando yo he rendido mis anhelos, cuando yo he rendido mi esfuerzo a Dios. Eso es adoración. Eso provoca que Dios responda o supla sin que yo le esté pidiendo. Eso es ser adorador, ¿sí? Yo debo de crecer en eso. Esa vida de devocional, de peticiones, de oraciones, de intercesiones, de adoración, así lo voy a decir, ¿sí? Va a provocar que vivamos quieta y reposadamente y en toda honestidad, ¿sí? Va a provocar que yo sea agradable a Dios. Va a provocar que haya salvación de los hombres o de las almas. Y 5, va a provocar que los que son salvos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es que el conocimiento de la verdad? Es que intimen con Jesús. ¿Sabe qué es eso? Va a provocar que haya más adoradores. Va a provocar que haya gente que vaya creciendo también en la oración como yo crecí. Es una cosa maravillosa, ¿sí? Si yo crezco en todo esto, yo voy a provocar que otros crezcan también. Eso es crecer en el devocional. Amén. Nos conviene demasiado, ¿sí? Esto no se forza en ninguno de estos grados. Se va creciendo, acuérdense el capítulo 1. Conforme yo voy limpiando mi corazón, conforme yo voy dejando los pecados ocultos y conforme yo voy creciendo en la fe. Cuando yo voy creciendo en esas tres cosas por la palabra, ¿sí? Por la palabra de Dios, entonces yo voy a crecer en la oración. Y si voy creciendo en la oración, voy a provocar esas 5 cosas: que se viva quieta y reposadamente, que se viva en honestidad, que yo sea agradable a Dios. Hay gente que no le agrada a Dios, aunque sea cristiano, pero yo voy a agradar a Dios porque voy a crecer en esto. Sí, voy a provocar que los hombres se salven. Voy a provocar que esos que son salvos conozcan como yo he conocido la verdad, de una manera íntima. Eso es conocer. Conocer es intimar. Por eso dice la Biblia: Adán conoció a su mujer Eva y dio a luz un hijo. Porque conocer en la Biblia es un intimar muy profundo. Amén.
Entonces, intimar con la verdad es conocerla de una manera muy profunda. Eso es el devocional, mis hermanos. Si yo crezco en esto, voy a provocar que otros crezcan también. Entonces, yo los bendigo para que seamos un pueblo que crece en nuestro devocional. Esto es el crecimiento en la oración a manera personal o el devocional. Yo les bendigo y antes de orar para concluir, pues les repito este anuncio que daba en un principio. Los que han seguido el seminario de guerra espiritual, pues yo les anuncio, vamos a cambiar el horario. Estábamos transmitiendo a las 8, vamos a transmitir a las 7. ¿Sí? El viernes a las 7 estaremos transmitiendo el seminario de guerra espiritual. Mañana miércoles, conéctense a la transmisión para escuchar la predicación de Arca del Pacto. ¿Sí? El jueves transmitiremos a las 7:30, me parece, de Gloria Postrera. Viernes a las 7, seminario de guerra espiritual. Quiero que cierre sus ojos. Y si usted quiere crecer en su devocional, se lo va a decir a Dios en este momento. Dios está oyéndonos y nos está viendo. Dios está ahí donde usted está. Y yo quiero que usted lo crea y que cierre sus ojos y vamos a orar. Y que sienta su presencia. Concéntrese en esta oración. No se concentre. Yo sé que es difícil en una transmisión, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos transmitiendo, pero tenemos a los hijos, tenemos al esposo, a la esposa, no sé. Pero concéntrese lo más que pueda en esto que voy a orar. No ponga la mente en blanco, no se asuste. Sí, no, vamos a hablarle a Dios, pero quiero que se concentre en la oración. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Cada uno de los que estamos en esta transmisión, que sé que no hay una barrera que nos separe. Estamos unidos en este momento, Señor, como hermanos. Te pedimos, Señor, que nos hagas crecer en la oración, Señor. Que no permitas que nos estanquemos. Y si nos hemos estancado, aquí estamos, Señor, para que nos hagas crecer como iglesia, como hijos tuyos en la oración. Señor, yo oro para que en este momento, Señor, pongas mantos de oración en tu pueblo. En el nombre de Jesús, yo declaro el cielo abrirse en el nombre de Jesucristo. Y que en este momento, Dios, a ti, que tú anhelas orar, que tú anhelas ser una persona de devocional, que tú deseas con todas tus fuerzas ser un hombre y una mujer de oración, que no eres de los que quieren aparentar, sino que anhela conocer a Dios de una manera tan íntima. Yo declaro que en este momento Dios pone un manto de oración sobre ti. Yo declaro que pone un manto sobre ti y tú lo recibes en este momento. Y yo declaro que jamás tu vida de oración será la misma. Que Dios te despierta el amor por la oración, que Dios te despierta el amor por el devocional, que tú empiezas a tener un devocional tan hermoso que vas a hacer, como decía o como lo he estado recomendando, vas a tener tu tiempo con Dios, vas a abrir la Biblia, vas a tener tu cuaderno de apuntes, vas a escribir los versículos donde Dios te va a estar hablando ese día, vas a poner como Dios quiere que lo apliques. Yo te bendigo y yo declaro que ese manto de oración cae sobre ti. En el nombre de Jesús, cae sobre ti el manto de oración. Cae sobre ti un manto de oración en el nombre de Jesús. Declaro que tú lo sientes, como se imparte este manto de oración sobre cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Yo los bendigo. Recibe ese manto de oración, mi hermano. Abrázalo y declárale a Dios: yo lo recibo, Padre. Yo recibo este manto de oración. Yo declaro que seré parte de un ejército de oradores, de un ejército de intercesores, de un ejército de guerreros de oración, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro y yo desato en ti ese espíritu de oración para que seas un hombre y una mujer de mucha oración. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda perturbación, que todo lo que bloquea tu vida de oración se destruye en este momento. En el nombre de Jesús, que recibes este manto de oración en el nombre de Jesús, que te imparte vida, que te imparte poder para ser un hombre y una mujer de oración. Que tú escuchas la voz de Dios que te está diciendo: métete a tu lugar secreto, acércate a lo más reservado. En el nombre de Jesús, toda limitación, todo estorbo, todo lo que contradiga estas palabras, el Señor, yo declaro que está destruido en el nombre de Jesús. Tú recibes un manto de oración en este momento, mi hermano. Si tú lo crees,
Si tú quieres crecer en esto, si tú no deseas crecer en la oración, no es para ti. Pero si tú lo anhelas porque quieres conocerlo, quieres conocer al Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba impidiendo que tú seas un hombre o una mujer de oración, yo declaro que en este momento se derriba en el nombre de Jesús. Eso que te impide hablarle a Dios se destruye en el nombre de Jesús. Tú creces en Dios, creces en el amor a la oración. Yo te bendigo como tu hermano, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios te añade ese manto de oración, te añade esa gracia para ser un hombre y una mujer de mucha oración. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, para gloria y honra del Señor. Se ha hecho así, Padre. Gracias te doy, Señor. Yo lo veo en mi espíritu, mis hermanos, como Dios les está poniendo mantos de oración a aquellos que lo creen. Dios está dejando en sus cuartos, mis hermanos, o en su lugar secreto, unciones de oración. Yo declaro que las casas que nos están viendo son casas ungidas, casas de oración en el nombre de Jesús. Casas de oración, casas de oración. Cada familia que está representada en esta transmisión, las vidas que están conectadas y que sus familias, ellos están representando una familia. Yo declaro que la unción de oración está sobre esa casa en el nombre de Jesús. Para aquellos que lo creen, Señor, y lo anhelan con todas sus fuerzas, yo los bendigo y esto es sobre sus vidas para la gloria y la honra del Señor. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga, mis hermanos. Créalo y póngale pies a esa fe. Empiece a tener su devocional y su vida va a ser otra totalmente. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en cuanto al devocional el próximo lunes con el favor de Dios. En cuanto a enseñanza de Gloria Postrera, jueves a las 7:30, viernes a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Dios los bendiga, les amamos en el Señor y esta bendición es para ustedes. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.